Aleluya. Sí, gloria a Dios. Empezamos. Aleluya. Una vez más, amados hermanos, aquí estamos. Amén. Listos para empezar, listos para seguir avanzando en lo que es en la palabra de nuestro Señor. Amén. Así es que vamos a aprovechar el tiempo. Aleluya. Estamos aquí atorados queriendo enviar una solicitud y no podemos. Amén. Pero bueno, vamos a empezar. Aleluya. Vamos a empezar con la enseñanza. Recuérdese, amado hermano, amada iglesia, aleluya, que como todos los miércoles a las 7:30, amén, estamos aquí listos para transmitir, para llevar a cabo la enseñanza que Dios ha puesto en nuestro corazón, amén, y poder, amados, seguir avanzando, amén. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ayude, amén, a poder, que nos ayude a compartir también, amén, la página, amén, para que podamos llegar a más, entrar a más casas, a más lugares, a más hermanos, más familias, amén. Recuérdese que esto es parte, amén, de lo que es el evangelismo, amén. Recuérdese que son 50-50, 50 estudios, 50 evangelismo, amén. Y si con su ayuda podemos lograr poder entrar a más lugares, amén. Así es que yo le pido en el nombre de nuestro Señor que nos ayude, amén, que nos ayude para que podamos llegar, así como dice la palabra de nuestro Señor, hasta lo último, amén, a ser discípulos, amén, pero también tenemos que llegar hasta lo último de la tierra, amén. Y claro, con su participación, amén. Si no podemos ir hasta lo último en la tierra en persona, con estos medios de comunicación, amén, y poder lograrlo, amén. Así es que le pedimos de su ayuda, y mientras que se van conectando cada uno de los hermanos que van a estar aquí con nosotros, amén, ¿qué les parece si empezamos entonces con nuestro estudio, amén, las buenas obras? Amén, las buenas obras es lo que vamos a hablar el día de hoy, amén. Y hablando de las buenas obras, ¿cuál fue la buena obra que hizo el día de hoy? Amén, porque eso es lo que tenemos que hacer, las buenas obras, amén. Y vamos a ir entonces ir estudiando la palabra, amén. Así es que quiero que vaya juntamente conmigo para ir redondeando lo que vamos a hablar. Al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. Vamos a leer dos textos allí, amén, para ir redondeando, ir entrando lo que es a la palabra de nuestro Señor, amén. San Juan, capítulo 6, aleluya, versículo 28 y 29. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, entonces le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escucha, amada iglesia, escucha, amado hermano, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Aleluya. Vamos a orar entonces, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Aleluya. Y que sea Él, amada iglesia, enseñándonos, amén, a través de su palabra. Ayúdeme a orar, ore por mí, yo oro por usted y oramos unos por otros como dice la palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Padre. Gracias, Dios mío, Dios, por este tiempo, Señor, en el cual nos permites poder estar aquí, Señor. Padre, en esta hora, Señor amado, poder compartir de tu palabra, poder enseñar de tu palabra, Señor amado, en esta hora, Señor, que es hora de discipulado, Señor. Gracias, Dios mío, Dios te doy, Señor, por la oportunidad, Señor. Ahora yo te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, familias, Dios mío, Dios, de las cuales van a estar, Señor, escuchando, viendo, Señor, y escuchando esta enseñanza, Padre. Señor amado,
Te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender, Señor amado, tu voluntad, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, también una unción fresca, Señor amado, para poder transmitir tus verdades, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, los que ya estamos aquí conectados juntamente con nosotros y las hermanas que están aquí en el templo, aleluya. Entonces vamos a conocer lo que son las obras, amén. Recuérdese, amada iglesia, que las obras no son lo que nos salva, amén, no son las obras las que nos van a salvar, amén. Dice Juan capítulo 6 versículo 28, dice, entonces le dijeron, los hombres que estaban escuchando, le dicen al Señor Jesús, una pregunta le hacen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No la obra, las obras de Dios. Amén. Y el Señor Jesús, claro, como siempre da una respuesta a la pregunta que uno le hace, porque Dios siempre, el Señor siempre contesta las preguntas. Amén. El Señor le da esta respuesta y le dice, la obra de Dios, amén, que creáis en el que ha enviado. Aleluya. Es una obra en la cual nosotros tenemos que hacer de creer en el que el Padre ha enviado, en el que el Padre nos ha dado a nosotros. Y una de las cosas, amada iglesia, de que así como tú y como yo hemos creído en el que el Padre ha enviado, y el que ha enviado es a nuestro Señor Jesucristo, amén, para que a través de Él nosotros podamos ser salvos, para que nosotros a través de Él, amada iglesia, podamos tantas cosas que el Señor hizo para nosotros, a favor de nosotros, amén, nos dio salvación, nos dio vida, nos reconcilió con el Señor, con Dios, aleluya, tantas cosas que el Señor hizo, amén, para con nosotros, amén. Pero vamos a ir avanzando, quiero que vaya juntamente conmigo también a la carta de los Efesios. Estamos estudiando también los Efesios, amén, carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9 y 10, vamos a leerlo allí, amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 lo leemos, amén. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuchemos esto, aleluya, esto es algo bien importante y bien interesante para nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escuche el 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Como les digo al principio, aleluya, no es por obras, aquí lo estamos leyendo, no es por obras por lo que nosotros somos salvos, no es por lo grande, por el conocimiento que tú tienes, amén, no es por tu sabiduría, por tu conocimiento, no es por lo que tú tienes, no es por lo que no tienes, aleluya, sino que es por gracia para que nadie se gloríe. No es que yo soy salvo porque yo tengo más o porque yo hice esto. No. No es por obras. Las obras no importan o las obras no te llevan a la salvación. Escúchame bien esto, las obras no te llevan a la salvación. La salvación, podríamos decir, amada iglesia, que la salvación, amén, que es por gracia, nos llevan a nosotros a hacer buenas obras, de las cuales, dice el Señor, Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Otra de las, podríamos decirlo, para que nosotros las hagamos, amén, para que nosotros en nuestro caminar como hijos de Dios ya están preparadas las obras que nosotros tenemos que hacer, amén, y poder seguir avanzando, amén, seguir obrando, porque no nomás es de, bueno, yo ya soy salvo y ya me quedo sin hacer nada, no, tenemos que reflejar la salvación. La salvación se refleja, aleluya, por las obras que nosotros hacemos. No las obras que nos hemos ganado la salvación, no. La salvación
nosotros podríamos decir que puede ser un fruto. Amén. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Para buenas obras, dice, para buenas obras, aunque es cosa cierta que no somos salvos mediante buenas obras, dice, es igualmente cierto que somos salvos. Escuche bien esto, aunque es cosa cierta que no somos salvados mediante buenas obras, no somos salvados mediante buenas obras. Y es igualmente cierto que somos salvados para buenas obras, que es la diferencia. Amén. Eso es la diferencia. No somos salvos mediante las buenas obras. Amén. Somos salvados, escuche bien esto, somos salvados para buenas obras. Y esas son las obras de las cuales nosotros tenemos que hacer. Dice, amada iglesia, las buenas obras, escúcheme esto, las buenas obras no son la raíz, sino el fruto. Las buenas obras no es la raíz, sino el fruto. ¿El fruto de qué, amada iglesia? De la salvación. Aleluya. Nosotros queremos, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que dar fruto. La salvación va a actuar en nosotros para que nosotros estemos dando fruto. Y el fruto en el cual nosotros vamos a dar, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, cuando nosotros lo estamos leyendo, cuando está hablando del pámpano, aleluya. Y dice, amada iglesia, que nosotros pegados a Jesús, que Él es el árbol, es el que nos llena a nosotros con su savia. Dice, amada iglesia, que nosotros hemos sido injertados, amén. Nosotros hemos sido pegados al olivo, nosotros hemos sido injertados, entonces pasa de allí para que nosotros empecemos a producir. Eso es lo que dice, amén, porque fuera de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Entonces la salvación en nosotros es lo que viene siendo la raíz. La salvación es la raíz, amén, y el fruto viene siendo las buenas obras. Y esas buenas obras, amada iglesia, es lo que el Señor viene a buscar de nosotros. El Señor viene a buscar buenas obras. O viene, dice, si seguimos hablando del Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice, amada iglesia, que nosotros tenemos que dar fruto, mucho fruto. El fruto tiene que, fruto en abundancia, y más el fruto tiene que permanecer. Entonces, amada iglesia, que las buenas obras deben de estar en nosotros. A partir de que nosotros hemos sido salvos, nada de que, no, es que yo me acabo de convertir al Señor, apenas tengo un mes y eso. No, nosotros tenemos que, a partir de la salvación, a partir de que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor nuestro, aleluya, nuestro Salvador, entonces a partir de allí automáticamente, como ya somos salvos, entonces, amada iglesia, empieza nuestro caminar, dice el Señor, para que anduviésemos en ella. Ya están preparadas para que nosotros caminemos en ella. Entonces, a partir de allí, entonces nosotros ya tenemos que empezar a dar fruto. Aleluya. Hay una anécdota que cuentan, aleluya, de un muchacho, de un joven, aleluya, que se acababa de convertir al Señor. Amén, tenía escaso un mes y llega a donde está su iglesia, llega con su pastor, está platicando con su pastor y le dice el pastor, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Y el muchacho le dice, no, pastor, dice, pues si apenas tengo un mes de haberme convertido. Amén. Y el pastor le dice al muchacho, ve y tráeme una vela que está allí. Ya en tal lugar, fue el muchacho, fue y la trajo, estaba el muchacho y el pastor le dijo, enciéndela. Y la vela, y el muchacho encendió la vela y se quedaron callados los dos. Y a partir de allí la vela se empezó a consumir. Cuando llegó a la mitad la vela, el pastor le pregunta al muchacho, cuando llegó a la mitad la vela, esta vela que encendiste, ¿cuándo fue que empezó a dar a luz? ¿Cuándo empezó a dar luz?
empezó a dar a luz en cuanto lo aprendiste o ahorita que llegó a la mitad. Y el muchacho le dijo, no, pues en cuanto la aprendí. Entonces, a partir de allí, a partir de la salvación, escucha, amada iglesia, Dios ha preparado, dice Efesios, dice el versículo 10, el versículo 10 de 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A partir de que nosotros recibimos a Cristo Jesús, porque somos salvos por gracia, aleluya, está la salvación, entonces a partir de allí, amén. Dice, las buenas obras no son la raíz, sino el fruto. No obramos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Que hemos sido salvos, entonces vamos nosotros a obrar. Vamos entonces a hacer buenas obras. Aleluya. Amén. Las obras, escuche esto, las obras demuestran la realidad de nuestra fe. Las obras demuestran la realidad de nuestra fe. Aleluya. ¿Cómo son nuestras obras? Esa es tu fe. Si no estás obrando, si no estamos obrando, si no estamos haciendo buenas obras, aleluya, entonces ¿cómo podemos declarar cómo podemos decir nosotros que tenemos fe? Porque las obras demuestran nuestra fe. Cuando nosotros obramos, muchas veces, amada iglesia, déjame decirte, cuando yo recién me convertí al Señor, yo escuchaba mucho a la gente oír y decir por fe, 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 pero nadie no obraba. Pero nadie no obraba. Las obras, ya somos salvos, ya somos salvos. No estamos hablando de que las obras nos van a traer a la salvación, no, ya somos salvos. Y por cuanto somos salvos, entonces tenemos que demostrar nuestra fe. ¿Cómo podemos demostrar nuestra fe? Con las obras. Y eso es lo que dice Santiago. Amén. Eso es lo que dice Santiago. Dice, Pablo está cordialmente de acuerdo. ¿Con quién? Con Pablo. Con Santiago. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Demostremos nuestra fe con nuestras obras. Si no estamos obrando, amada iglesia, si no estamos haciendo nada, si estamos bien aplacaditos, entonces ¿cómo? Mire pues, el orden de Dios es por tanto este. Escuche esto, el orden de Dios es este. Fe, salvación. Fe, salvación. Buenas obras. Y después de las buenas obras, recompensa. Fe, salvación, buenas obras y recompensa. Porque, amada iglesia, todo lo que nosotros hacemos, Dios es el que se encarga. Amén. Dice que lo que nosotros hacemos en Cristo Jesús, las obras que nosotros hacemos o el trabajo que nosotros hacemos en Cristo Jesús, amada iglesia, no es en vano. Siempre va a traer una buena obra que nosotros hagamos, amén, siempre va a traer una recompensa, siempre, siempre. La buena obra va a traer recompensa. ¿Cómo queremos recompensa, amada iglesia, si no estamos obrando? ¿Cómo queremos bendición si no estamos obrando? Amén. La fe, escuche lo que acabamos de decir, fe, salvación, buenas obras y recompensa. Esto es así. La fe conduce a la salvación. La salvación resulta en buenas obras. Y las buenas obras recibirán recompensa de su parte. De la recompensa, de la buena obra, entonces esto va a traer una buena recompensa. La obra va a traer una buena recompensa para nosotros. Amén, porque estamos obrando. Amén. Y recuerde, la palabra de Dios dice que el trabajo con el cual nosotros hacemos en Cristo Jesús o en el Señor no es en vano. Nada de lo que nosotros hacemos, amados, es en vano. Amén.
Mire lo que viene siendo el número uno. Vamos a ir entrando a los puntos. Número uno, vamos a mirar el concepto. Dice que obras quiere decir serie de acciones dirigidas a un fin. Escuche, una obra es una serie de acciones dirigidas a un fin. Jehová determina, escuche, Jehová determina qué obras son buenas y cuáles no. Jehová, Él es el único que puede determinar cuáles son las buenas obras y cuáles no. Por ejemplo, un ejemplo para que lo podamos entender. ¿Se acuerda cuando estos dos hermanos, Caín y Abel, fueron y llevaron una ofrenda al Señor? Los dos llevaron una ofrenda. Amén. Cada quien escogió la ofrenda. Caín escogió la ofrenda que iba a dedicarle a Dios. Amén. Abel escogió la ofrenda que le iba a dedicar a Dios. Ellos escogieron la ofrenda. Cada uno de estos hombres escogió su ofrenda. Amén. Y Dios fue el que determinó cuál ofrenda era agradable a Él. Igualmente es lo que sucede en las obras. Lo que nosotros hacemos en las obras, amada iglesia, Dios determina cuál es buena obra y cuál no. Es por eso, déjame decirte una cosa, podríamos decir, entonces quiere decir que vamos a estar trabajando a lo loco por a ver cuál, a ver si le atinamos. No es que andemos atinando, ni tampoco, como dijo el apóstol Pablo, no hay que golpear a la aventura, no hay que correr, amén, ni estar golpeando al aire, dice. No se trata de eso, sino que hay que conocer la voluntad de Dios. Allí es donde nos lleva, amén. La palabra allí es donde nos lleva para que nosotros podamos saber, amada iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ir mirando, ahorita vamos a mirar unos puntos. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12, a lo que estamos hablando, de que Jehová determina qué obras son buenas y cuáles no lo son. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso, oíd temed a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. El 14, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. O sea que Dios se va a encargar de traer todo a juicio, sea lo bueno o sea lo malo. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, aleluya, recuérdese que todo vamos a ir a juicio, nos vamos a presentar, aleluya, a juicio, amén, ante nuestro Señor Jesús. Dice, amada iglesia, allí nos presentamos para Él va a galardonar por lo que nosotros hemos hecho aquí en vida, aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Él es el que nos va a galardonear, amén. Toda buena obra, dice, amada iglesia, que va a ser pasada por fuego, amén. Depende de nosotros. Depende de nosotros, ya no depende de Dios, depende de ti y de mí. ¿Cómo es como vamos a obrar nosotros? Amén. Y para que, dijo alguien, para que nos vaya bien, Jehová le dijo, el Señor le dijo, amada iglesia, a Josué, cómete el librito, amén, para que medita en él de día y de noche, amén. Dice, para que todo lo que emprendas, todo lo que hagas, tengas éxito. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor, amada iglesia? Eso es lo que nos dice. Mire, esto es lo lindo de nuestro Dios, que Él es el que nos dice a nosotros, Él es el que nos ayuda a ti y a mí para que nos vaya bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si nos pudiera decir el Señor, nos habla y nos dice, pues lee la Biblia, ahí vas a conocer de mí, ahí vas a conocer mis deseos, mis anhelos, dice el Señor, ahí vas a conocer mis pensamientos, ahí vas a conocer mi voluntad y vas a empezar a caminar en ella y vas a empezar a obrar. Porque ya está, toda la obra, dice, ya está preparada por Dios de antemano para que tú y yo andemos en ella.
No es que vamos a estar golpeándole al aire, no es que vamos a estar corriendo a la aventura. No, no se trata, voy a hacer esto, a ver si esto le agrada a Dios. No, mejor vayamos a lo seguro, conozcamos la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, nos va a llevar, amada iglesia, a hacer buenas obras. Escuche esto, punto número 2. La confianza en Jehová o en el Señor es esencial para que las obras del cristiano, escuche, tengan éxito. Vuelvo a repetir una vez más, aleluya, vuelvo a repetir el punto número 2, la confianza en Jehová o en el Señor es esencial. Si nosotros confiamos en el Señor, es esencial. ¿Por qué? Dice, para que las obras del cristiano tengan éxito. Nosotros tenemos que confiar en Él. Y Él nos dice cuáles son. Por ejemplo, vamos a entrar creyendo, amada iglesia, creyendo que esta es la voluntad de Dios. Vamos a llevarla a través de la palabra. Vamos a hablar a través de la palabra, con la palabra, creyendo, amada iglesia, que esta es la voluntad de Dios. Y estas son las obras que Dios quiere que nosotros andemos en ella, que nosotros caminemos en ella. Amén, que no andemos golpeando a la aventura, que no estemos caminando a la aventura, que no estemos golpeando al aire a ver qué es lo que sale o a ver si resulta. No. Esto es, amada iglesia, lo que Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos tener éxito. Número 1, aleluya, número 1 del capítulo, del versículo, del punto número 2, dice, este es el primer ejemplo que vamos a mirar, dice la ayuda mutua. ¿Qué viene siendo, amada iglesia, la ayuda mutua? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 16, si usted me acompaña, aleluya, y lo leemos, dice, y el hacer el bien, escuche, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Escuche, amada iglesia, queremos andar en las obras que Dios ya puso delante de nosotros, para que nosotros caminemos delante de ella. Mire esta, de la ayuda mutua. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Sigue diciendo la otra parte, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aleluya. La ayuda mutua. Amén. Poder ayudar, amados, unos a otros, mirar al necesitado, mirar al que realmente necesita la ayuda, poder, amada iglesia, extender la mano y poder ayudar. Aleluya. Eso es parte de las obras que Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros andemos en ellas. Amado iglesia, dice de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, de estar ayudando a otras personas. Amén. Porque, escuche, porque de tales sacrificios, amén, se agrada a Dios. Si le ponemos, no es que le estemos cambiando la palabra sacrificio, pero pongámosle esa palabra entre paréntesis, amén. Dice, porque de tales obras se agrada a Dios. ¿De cuáles obras? De hacer el bien y de la ayuda mutua. Si nosotros, amada iglesia, emprendemos, hacemos, aleluya, amén. Escucha, amada iglesia, estamos ayudando a pastores, amén. Estamos ayudando a Nicaragua, al pastor de allá, estamos mandándole ofrenda y todo eso, en la necesidad por la cual él se encuentra, aleluya. Pero habla de una ayuda mutua. Y cuando habla de una ayuda mutua, está hablando de que nos ayudemos unos a otros. De que nos ayudemos unos a otros. Aleluya. Que nos ayudemos unos a otros. Dice la palabra, oren unos por otros. Amén.
Yo te voy a orar por ti, tú ora por mí, estarnos ayudando, estarnos apoyando, amada iglesia. Estamos creciendo, todo el mundo tiene que crecer en el Señor Jesús, todos tenemos que llegar a la misma estatura, todos, nadie va a ser más alto, escuchen, nadie va a ser más alto, nadie va a ser más grande que otro, todos tenemos que llegar a la misma estatura, todos tenemos que llegar a la misma medida. ¿Y por qué no nos podemos ayudar? ¿Por qué no nos podemos ayudar a crecer? ¿Por qué no nos podemos ayudar unos con otros? ¿Sabe por qué? Porque hay egoísmo en el hombre. Mira que uno va creciendo y le avienta tierra, lo baja y empieza, amada iglesia, a decir mal en vez de obrar bien. Empieza a obrar mal. No, tenemos que ayudar. Si uno crece, el que ya creció, échele la mano al otro para que siga dando la medida, porque todos tenemos que llegar a una misma medida. Nadie se va a quedar más grande. Escuche, yo soy más grande y ustedes son los más pequeños y así se van a quedar. No, esa es una equivocación, esa es una gran mentira del diablo. Todos tenemos que dar la misma medida. Todos, así como está la mesa, el parejo, que está parejita, todos tenemos que dar esa medida. ¿Cómo? Ayudándonos a la ayuda mutua, unos con otros, echándonos la mano, extendiéndonos la mano. Yo levanto a uno y el que subió me va a agarrar con el pie para dar otro escalón para subir para arriba y yo le voy a extender la mano para que siga subiendo. Esa es la ayuda mutua entre nosotros, pero hay mucho egoísmo. Escucha, amada iglesia, en el cristianismo hay mucho egoísmo. Yo me he dado cuenta que ministros no dejan crecer a sus ovejas. Les ponen el pie para que no crezcan y eso es un gran mal. Es por eso que nosotros tenemos que ayudarlos a crecer. Nosotros, para eso nos han puesto como ministros. Tenemos que llegar, tenemos que enseñar a la iglesia para que dé la medida. Y la medida es Cristo, juntamente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero vamos más, hay que avanzar más, porque no nomás es allí. Mire lo que dice más. Si podemos nosotros, amada iglesia, si le ponemos nosotros la confianza en el Señor, que es esencial para nosotros, aleluya, entonces vamos nosotros a tener éxito. ¿En qué? En cada obra que nosotros hagamos. Amén. Hablamos de la ayuda mutua. Número 2 dice servir a los santos. Pero ¿quién quiere servir a los santos? A mucha gente le gusta que les sirvan. Tengamos, dice la palabra de Dios, tengamos este mismo sentir en el cual tuvo Cristo. Amén. Tengamos este mismo sentir en el cual tuvo Cristo. Amén. ¿Cuál es el sentir, amada iglesia? Que Él no siendo, dice que Él siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Aleluya. Pero nosotros, amados, nos creemos, nos alzamos y ¿quién nos baja de allí? Queremos que nos sirvan, no, vengan y sirvan, yo soy fulano y tienes que servirme a mí. No, el Señor vino a servir, el Señor vino a poner mesas. Aleluya. Nosotros tenemos que servir, nosotros tenemos que ser buenos servidores. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Acompáñame. Escuche. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, aleluya, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida, amada iglesia, amén. Dios no se olvida del servicio que nosotros hacemos. Si nosotros estamos para servir, sirvamos. Y sirvamos con amor. Aleluya. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso, amada iglesia, el servicio a los santos o el servir a los santos, eso es una de las voluntades, o esa es una parte también de la voluntad de Dios, de lo que Dios se agrada. Amén. Y dice, amada iglesia, dice, habiendo servido a los santos, sirviendo, pero el principio dice, porque Dios no es injusto, escuche, porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra. Vuestra obra. ¿Cuál es la obra? El servir a los santos. Dios no es injusto para olvidar el servicio que tú haces. Dios no se olvida, no es injusto. Amén. Nosotros los hombres y más a los ministros. Qué tremendo saber, amada iglesia, cuando se va la gente de una iglesia y que se va hablando mal del que lo instruyó, del que lo enseñó, del que le extendió la mano para crecer. Se van y siguen hablando mal de la gente. No, amado, no. Al contrario. Amén. Al contrario, no hables. Sigue sirviendo. Sigue sirviendo. Dios no es injusto. Aleluya. Dios no se olvida de la obra en la cual tú hiciste o de la que estás haciendo aún, porque dice aún. Amén, aún. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No es que la obra no ha terminado. La obra sigue, sigue, sigue. Mientras que estemos en el Señor, mientras que estemos aquí y en el Señor, nuestro trabajo es servir a los santos. Servirle a los santos, servirle a los santos. Amado, mientras que tú le sirves a otros, otros te sirven a ti. Yo veo también, yo veo un gran error también en hermanos, que a ellos les gusta servir a otros, pero no les gusta que les sirvan. Y eso es un gran error. Porque en cuanto tú estás sirviendo a otros, otros también vienen a servirte a ti. Y hay que recibirlo. Hay que recibirlo con agrado, porque se merece que sirvan. Vamos sirviendo. Llegamos al punto número 1, que viene siendo la ayuda mutua. El servicio mutuo. Yo le sirvo a otros, otros vienen y me sirven a mí. Es igual. Y esa es la obra en la cual nosotros tenemos que andar, amado, de las cuales Dios ha preparado para nosotros. Mira, el otro, sigamos viendo más, aleluya, antes de que el tiempo nos vaya avanzando más. Dice, amada iglesia, compartiendo con el necesitado. ¿Cuántos necesitados conoces tú, amada iglesia? ¿Cuántas personas necesitadas hay alrededor tuyas que necesitan de ti? Aleluya. Que necesitas que tú compartas. Dice la palabra de Dios que aún nosotros tenemos que compartir el pan con el hambriento. Amén. Con el que necesita. Compartir con el que necesita. Amén. Nosotros tenemos que compartir con el que necesita. Pero muchas de las veces aquí yo dentro de la congregación yo les digo a los hermanos, ustedes saben, amada iglesia, cuando miramos al homeless, en vez de darle $1 o lo que sea, pues verdad, lo que uno quiera darle, en vez de darle, hablamos mal de ellos, lo quieren, lo juzgamos. Lo quiere para irse a comprar cerveza, lo quiere para ir a comprarse marihuana y ya se va a poner bien loco. ¿Yo qué le voy a dar? Mire, si no le quiere dar, está bien, no le dé. Pero no hable mal, porque es peor de lo que usted está diciendo, que en vez de quedarse callado. Pero si usted mira al necesitado y lo quiere apoyar, dele y quédese callado. Amén. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención, amada iglesia? En el capítulo 10 del libro de los Hechos, de aquel romano. Dice que era un romano que no tenía a Cristo, a Jesús en su corazón, pero era un devoto. Él creía en Dios, a su manera pues, pero creía. Y dice, amado, que él miraba a los necesitados y los ayudaba. Y oraba mucho a Dios y la respuesta fue llevarle la salvación. ¿Por qué? Porque él compartía con el necesitado. Él compartía con el necesitado.
Y él clamaba a Dios. Y en respuesta de ese clamor, amada iglesia, vino la salvación sobre de él. Él no miraba al homeless, al necesitado, que te ayude tus hermanos judíos. No, no, no. Cuando hay, leamos Efesios, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 28. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, escuche, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aleluya. El que hurta, ya no, ya deje de hacer esas cosas, deje de estar hurtando, póngase a trabajar para que tenga y teniendo para que comparta con aquel que está realmente necesitado. Y eso, amada iglesia, son las obras, otras de las obras en las cuales Dios quiere que nosotros andemos, ayudando, compartiendo con los necesitados. El Señor Jesús les dijo, los pobres siempre van a estar con ustedes. Los pobres siempre van a estar allí. ¿Qué es lo que les quiso decir? Siempre van a estar ahí para que los estén ayudando, para que los estén apoyando. Y eso es parte de las buenas obras, pues. Esto es lo que produce, amada iglesia, la salvación. Este es el fruto, si lo podemos llamar así, o ya lo llamamos, ya lo dijimos, es el fruto de la salvación. Las buenas obras es el fruto de la salvación, para que nosotros andemos en ellas. Amén. Escuche, ¿qué más, amada iglesia? Dice Filipenses 4:14, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Aleluya. Filipenses 4:14 está hablando, amada iglesia, de que ayudemos también a los que están pasando por tribulaciones. A los que están pasando por tribulación, amada iglesia, poder ayudarlos, poder animarlos, poder estar con ellos en la necesidad. Aleluya. Amén. No a cerrarnos a lo que está sucediendo alrededor nuestro. Dice el apóstol Pablo, dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo. Amén. El apóstol Pablo estaba siendo atribulado. Amén. ¿Cómo estaba tan atribulado este hombre, amada iglesia, que los hermanos en Cristo, la iglesia, amado de los filipenses, lo vio, amado, en esa tribulación en la cual estaba y fueron conmovidos para poder ayudarlo? Amén. Y eso es lo que se agrada a Dios. No se agrada a Dios de mirarlo, a saber qué pecado hizo, que por eso está así. Amén. No, amada iglesia. ¿Sabía usted, amados, que muchas de las veces nosotros juzgamos por juzgar a la gente? Nos pasa algo, un accidente o algo, amado, y creemos que es por pecado. ¡Ay, ya está en pecado! Y eso me pasó a mí hace unos 2 años, creo. Nos fuimos, creo que fue hace como 3 años. Nos fuimos a jugar al parque, nos fuimos a jugar fútbol con toda la iglesia. Y se me dobló el tobillo. Y se me hinchó el tobillo. Y ahí andaba medio renco ahí con el tobillo hinchado hasta que se me bajó. Y platicando con una hermana que había llegado, gloria a Dios que ya no está. A saber, amado, que me dijo, según esto me profetizó, y me dijo que porque me pasó eso, que porque andaba en pecado. Y yo le dije, mire,
Mejor aguárdese sus profecías, porque esa no es profecía, eso no viene de Dios. Y otra, no, tampoco estoy en pecado, le dije yo. Eso me sucedió porque andamos jugando fútbol, le dije. Y un accidente cualquiera lo puede sufrir. Sufres un accidente y no es por pecado, amado. El apóstol Pablo estaba en tribulación. Y los filipenses lo vieron. Y ellos participaron en la tribulación para poder ayudarlo, para poder sacar adelante al apóstol. No juzguemos si no sabemos o pretendemos querer tener una palabra de parte de Dios. Dios no obra de esa forma, amén, sino que mejor ayudemos, saquemos a las personas de la tribulación, amén. Dice la palabra de Dios, escuche, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 18, creo que está allí, ahí entre esos versículos está allí, dice, cuando está hablando el Señor Jesús, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, amén. Y todo cuando habla del Espíritu que está sobre de él, es para ayudar a otros, a los quebrantados de corazón, a los tribulados de espíritu, a todos, amada iglesia. Y nosotros somos para poder eso. Y esas son las obras en las cuales Dios quiere que tú y yo andemos, que ya están preparadas para que tú y yo andemos. Empecemos a obrar, empecemos a caminar en ellas. Amén. No juzgando a los demás y a saber, por eso está pasando esto, porque no, amado, no. Dios, eso no es así. Amén. Vamos más. Mire lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, escuche, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha preparado para nosotros, amado? Para que las obras, aquí dice las obras, amén, pero también, amada iglesia, para que nosotros, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros seamos, amado? Que seamos dadivosos, que seamos generosos para con los demás. Amén. No como la gente la gente que pone su confianza, la pone en las riquezas, dice la palabra que son inciertas, pero Dios, amén, sino en el Dios vivo que nos da escuche, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, amén. Dios nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Las cosas que tú necesitas te las da Dios en abundancia. Muchas de las veces, amada iglesia, no sabemos retener la abundancia porque la derrochamos. Me llamó algo la atención allá en la casa en Sacramento, platicando con unos hermanos allí y ellos mencionándome de cómo Dios los estaba abundando porque tenían comida, amados. Cada vez que se ponen a comer, pero, amados, demasiada comida. Amén. Y lo que yo me di cuenta, platicando con ellos, lo que yo me di cuenta era de que ellos empezaron a decirme que esto era una abundancia de parte de Dios. Y yo les dije, pues gloria a Dios. Y sí, pero también les hice ver algo también a los hermanos. Y les hice ver que la abundancia en la cual ellos tenían, la aprovechaban y la desperdiciaban. Y una hermana me dijo, ¿cómo, pastor? ¿Cómo la derrochamos? ¿Cómo hacemos eso? Le digo, porque les da abundancia y todo lo que les queda, la comida que les queda, la desperdician, la tiran.
Ya nadie se la quiere llevar, nadie quiere llevarse la comida, lo que quedó va a ir hecha a la basura. Y traía una olla repartiendo salsa, porque les había quedado mucha salsa. Y le dije yo a la hermana, ¿y esa la está repartiendo? Sí, me dice, y toda esta me quedó. ¿Y qué vas a hacer con ella? A tirarla, me dijo. ¿Y tú crees que eso le agrada a Dios? Que Dios les está abundando, como nos está abundando, pues estamos desperdiciando, no. Aprovechen la abundancia de Dios, sí, pero aprovechenla, no hay que desperdiciarla. Amén. Pero sigue diciendo el 18, que hagan el bien. Esto es lo que Dios anhela en nosotros, que hagan el bien, que sean ricos, escuche, que sean ricos en buenas obras. Que no nomás hagamos una que otra obra, amados, sino que seamos ricos en buenas obras. Que seamos generosos, que seamos dadivosos, que repartamos, aleluya, amén. Y dice, y generosos, que seamos generosos para con los demás. Y eso es para con los demás. Y esto es lo que a Dios le agrada. Esto es lo que Dios, amada iglesia, anhela de su iglesia. Esto es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Vamos a ir avanzando un poquito porque ya el tiempo se nos está avanzando. Dice, amada iglesia, vamos a leer los últimos dos puntos que nos quedan. Amén, tenemos el tiempo preciso para poderlo terminar. Aleluya. Dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27 dice, amada iglesia, acompáñenme por favor, lo leamos. Miren lo que dice, lo que Dios le agrada. Dice que estas obras Dios las ha preparado para nosotros, para que nosotros caminemos en ella. En pocas palabras, para que nosotros obremos, para que nosotros las hagamos, para que tú obres en esto. Aleluya, porque esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que el anhelo de Dios, de su iglesia, que nosotros hagamos esto. Miren lo que dice Santiago, es Santiago 1, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Amén. ¿Qué dice, amada iglesia? Número 1, visitar a los huérfanos. Visitar a los huérfanos. Amén. A las viudas en sus tribulaciones, ayudarlos. Miramos que el apóstol Pablo estaba en tribulación, amén. Pero hay huérfanos y hay viudas. Y el apóstol Santiago, amada iglesia, habla de las viudas, habla de estas viudas, amén. De estas viudas, amado, de las cuales realmente tienen necesidad. Que no haya personas de las cuales ella pueda depender de esas mujeres, esa mujer, amén. Por ejemplo, hablando de los huérfanos, claro, que no tenga parientes. Si hay huérfanos que no tienen parientes que lo puedan ayudar, entonces nosotros como iglesia podemos ayudar. Amén. De las viudas, habla de las viudas que no tienen ayuda de familiares, entonces nosotros podemos ayudar. ¿Por qué? Porque los familiares de los huérfanos y de las viudas pueden apoyar a ellos para poderlos sacar hacia adelante. Ellos son los que se tienen que hacer a cargo de ellos. Ahora, pero si hay dentro de la iglesia igual, la iglesia también se tiene que hacer cargo también. La iglesia tiene que participar. Esos son, amada iglesia, de los huérfanos y de las viudas. Amén. Dice, pero también sigue diciendo, guardarse sin mancha del mundo. Otra de las cosas y de los anhelos que Dios tiene, amada iglesia, es de que nos guardemos nosotros, aleluya, amén, sin mancha, que nos guardemos, que no nos ensuciemos, que no andemos participando en las cosas del mundo para no manchar nuestras vestiduras.
Y cuando estamos hablando del mundo, usted sabe, amada iglesia, que es del sistema del mundo. Porque el sistema del mundo está siendo operado por Satanás, el príncipe que opera en el aire. Amén. Él es el que todavía está operando, Él es el que todavía está en función. Y dice que nosotros nos tenemos que guardar sin mancha, guardarnos sin mancha del mundo. Tres cosas dice Santiago: visitar a los huérfanos, es otro de los que anhelo, de las obras de las cuales Dios puso delante de nosotros. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, amada iglesia, del mundo. Que nos mantengamos limpios en el mundo. Ese es el anhelo que Dios quiere para nosotros, las obras en las cuales nosotros tenemos que dar. Dice, amada iglesia, el primer libro de Samuel, no, es Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 17 dice, a ver, ayúdame allí, es Isaías 1, 17. Dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas. Escucha, amada iglesia, esto, amada iglesia, es las obras de las cuales nosotros tenemos que andar de antemano. Amén. El último, vamos sobre el último punto, amada iglesia, para no dejarlo inconcluso. Ya estamos, me faltan unos 2-3 minutos, creo. Aleluya. Y esto dice, amada iglesia, habla en primera carta a los Tesalonicenses. Váyase conmigo hasta la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice aquí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Escucha, amada iglesia. ¿Qué es lo que Dios anhela, o las obras? Esta última obra que vamos a mirar, amada iglesia, dice el apóstol Pablo, una de las obras es de que nosotros reconozcamos a todos aquellos, amada iglesia, que nos enseñan. A todos aquellos que nos amonestan en el Señor. ¿Qué dice, amada iglesia? Que los tengamos en alta estima. Amén. Porque esta es una obra que nosotros tenemos que hacer para con el Señor. Cuando habla del pastor, más que todo cuando habla del pastor, pues, ¿verdad? De que no seamos gravosos, dice, para el pastor. Para que cuando él esté haciendo la obra, la está haciendo bien. Amén. Entonces, esto, amada iglesia, son varios puntos de los cuales nosotros miramos de las obras que Dios puso delante de nosotros. Hay más, todavía hay más, podemos sacar muchas más. Amén, de las cuales Dios puso delante de nosotros para que nosotros anduviésemos en ellas. Ya están puestas, ya están. No es que vamos a ir a inventar una, no, ya están puestas para que nosotros obremos. Amén. Los que ya somos, los que ya estamos en el Señor, empecemos a obrar. Si no hacemos ninguna de estas, amado, empecémoslas a hacer. Amén. Que seamos, amada iglesia, que nos ayudemos unos a otros, la ayuda mutua, que nos ayudemos unos a otros, que les sirvamos a los santos, que compartamos, amada iglesia, con el necesitado, a los que ayudemos a los que están en tribulación, que seamos dadivosos para con las demás personas. Amén. Que podamos amparar, dice amparar aquí al huérfano y a la viuda, que los podamos nosotros ayudar, amén, en las necesidades que ellas puedan tener, y que también, amado, podamos tener en alto estima, amén, honrando, también se puede decir, a los que enseñan,
Amén. A los que presiden en el Señor y los amonestan en el Señor. Amén. Vamos a ir terminando entonces, amados Romanos. Quiero que vaya conmigo para leer la conclusión. Romanos, aleluya. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 9 lo leemos. Amén. Y estamos ya para terminar. Amén. Romanos 2, 6 al 9 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuche esto, amada iglesia. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Aleluya, qué precioso. Qué pago tan más precioso. Amén. Porque eso es un pago. Amén. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Escucha, amada iglesia, esos son a nosotros. El 9, tribulación, angustia sobre todo ser al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Qué tremendo, amada iglesia, poder ver que ya nosotros que estamos en Cristo Jesús, que ya nosotros, amada iglesia, estamos en el Señor, poder no tener obras. Ya estamos en Cristo Jesús, ya somos salvos. Las obras no nos han salvado a nosotros. Dice, por gracia soy salvo. Amén. Pero la salvación tiene que producir en nosotros las buenas obras, de las cuales Dios ya las preparó. Ya están. ¿Cuáles son las obras que tú estás haciendo, amado? Termino aquí nuevamente, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Él te va a pagar. Nosotros como pastores no podemos pagar lo que tú haces, pero nuestro Dios, nuestro Señor, Él te va a pagar. Y te paga aquí en la tierra y te va a pagar allá cuando estemos allá. Doble paga. Aquí te va bien, aquí tienes bendición y allá vas a tener vida eterna. Amén. Aleluya. Déjame, amada iglesia, poder estar orando, poder orar por ti. Hemos terminado. Nuestro más grande anhelo es, amados, que sean de bendición estos estudios. Ayúdanos a compartirlo. Amén, que podamos entrar a más casas para que más personas puedan estar recibiendo estos mensajes que Dios tiene preparados, amén, para todos. No nomás para unos cuantos, sino para todos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, tan precioso que nos permites estar delante de ti, delante de tus hijos, Señor amado, en los cuales están conectados. Aquellos que van a estar mirando, Señor, ya pregrabados, Señor, esta enseñanza. Desde ya los bendecimos en tu nombre, Señor. Y yo te ruego, Dios mío, Dios, Señor, así como dice Romanos capítulo 2, versículo 6, Señor, que tú pagarás conforme, Señor, a la obra de cada uno, Señor, de nosotros que hagamos, Padre. Señor, gracias, Dios mío, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor, que tienes para con nosotros. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, amados, estamos despedidos. Recuerde las actividades. El viernes estamos de regreso para aquellos que nos miran lejos. Empezamos a las 7 de la tarde, hora Pacífico. Amén. Y los que están cerca de aquí de casa, recuérdense que tenemos a las 7 de la tarde. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Amén.